Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Host, a este encuentro sobre el servicio y la sala que bueno, comienza hoy y que se va a desarrollar durante 3 días. Yo soy José María Icega, soy el director general de Basque Culinary Center y bueno, pues en primer lugar, de verdad, con todo el cariño, daros la bienvenida y agradeceros que estéis conectados aquí. Hace 6 años empezamos a organizar desde Basque Culinary Center un encuentro sobre la sala y el servicio, un encuentro para profesionales, porque nos pareció, dentro de la visión interdisciplinar y que desarrolla Basque Culinary Center, que era importante generar un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro del mundo de la sala para poner en común, para compartir, para reflexionar, para aprender. Y así lo hemos venido haciendo durante todos los años, ¿no? Durante todos los años hasta este año. Este año no ha podido ser como lo hacíamos otros años, es decir, habitualmente era un encuentro de 2 días aquí, en nuestras instalaciones, en nuestro auditorio, compartiendo no solo el auditorio, sino la gastronomía, comiendo, bebiendo, dialogando. Y bueno, pues las circunstancias yo creo que todos somos súper conscientes de cuáles son y este año no ha podido ser así. Pero bueno, hemos querido, por supuesto, organizar Host este 2020 como un encuentro online y, como decía, que se va a celebrar durante 3 días diferentes también para, bueno, o sea, con las reglas actuales para que sea más flexible, para que nos permita conectarnos en diferentes momentos. Y por tanto hoy es el primero de los encuentros, la primera de las sesiones de este encuentro Host 2020. También nos parecía que en este momento donde el sector está sufriendo tanto, ¿no? Que cambian las reglas de juego, cambian los aforos, cambian cuándo podemos trabajar, cuándo no, que condiciona, por supuesto, la planificación, la excelencia, el servicio que damos, pero donde el sector está demostrando, yo diría, los profesionales de la sala y la atención al cliente están demostrando, junto con los equipos de cocina y de gestión, pero como hoy hablamos de la sala, están demostrando su saber hacer, su saber estar, su flexibilidad. Y bueno, yo creo que esto también es algo a poner en valor, ¿no? Y ahora donde también yo creo que cada país en el mundo está viviendo esto y todos de forma más o menos similar, pero también donde el sector está jugándose en muchos casos la supervivencia, ¿no? Y también creo que es un sector que necesita apoyo a nivel de los diferentes países. También en el País Vasco, en España, se está hablando de planes de rescate que se anuncian, que se están trabajando, y creo que cada país está reaccionando de forma diferente, pero nos unimos desde luego a la demanda de que se pongan en marcha planes de ayuda y de rescate al sector, ¿no? Por supuesto, porque creo que sin tener ninguna responsabilidad están sufriendo las consecuencias de esta tremenda situación. Y mientras, pues creemos también que tenemos la oportunidad y la obligación de seguir preparándonos, ¿no? Está claro que estamos viviendo una época de transformación y que tenemos la oportunidad de seguir mejorando, de compartir y de seguir preparándonos para el futuro. Y este es el objetivo de Host, este es el objetivo de esta sesión que hoy vamos a tener y de las siguientes, y por eso es magnífico que estemos unidos, la comunidad de la gastronomía y también la comunidad que se dedica a la sala y el servicio. Y por supuesto, este evento no sería posible también con las empresas que años anteriores estuvieron apoyando el encuentro Host, que están comprometidas con la hostelería y la restauración y que también este año nos han querido apoyar y también hacer posible que este evento sea gratuito y esté accesible a cualquiera, ¿no? Desde Mau San Miguel como colaborador principal, Arcos, Cafés Baqué,
Vinos Valdemar, Schweppes e Iberia como colaboradores. Quiero agradecerles, de la verdad, a todos ellos su apoyo y colaboración. Y también para ir avanzando y empezar ya con el contenido, quisiera pedir a Maggi Echeverría y a Gonzalo Parras que enciendan sus cámaras. Ellos son las caras visibles que hoy van a guiar esta jornada. Son parte del equipo de sala de Basque Culinary Center y bueno, pues ellos han estado trabajando en hacer esto posible, ¿no? en preparar el programa, trabajar con los ponentes que luego van a compartir sus reflexiones y experiencias. Y bueno, quisiera también saludaros, Gonzalo, Maggi, agradeceros vuestro esfuerzo y también, bueno, pues un poco preguntaros, ¿no? ¿Cómo os habéis visto, cómo habéis hecho para organizar este host en un momento tan complicado para la hostelería y la restauración? Arratsaldeon, José Mari. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que el haber lanzado esta vez el host de manera online, por primera vez nos ha permitido tener una mesa redonda como la que vamos a tener, ¿no? Donde conseguimos tener a la vez a gente que puede estar en Singapur o gente que puede estar en Perú, compartiendo mesa redonda con todos nosotros y aprendiendo de ellos, ¿no? Además, nos queremos sumar a ese abrazo virtual que comentabas, José Mari, para todos aquellos hosteleros y familias que lo puedan estar pasando mal en estos momentos. Arratsaldeon, eskerrik asko, José Mari, y a todos vosotros. La verdad que me sumo a las palabras de Maggi y por nuestra parte también tenemos mucho que decir porque nosotros normalmente este auditorio, todos aquellos que en algún momento habéis tenido la suerte de participar aquí y para nosotros, José Mari, fue un reto el plantear las jornadas en formato online porque HOS es cariño, HOS es ternura y lo que hemos intentado siempre transmitirle en los 5 años que llevamos ya, este es el 6º, todo eso que hemos intentado transmitir se transmitía de una manera muy fácil gracias a este entorno. Ver a 200 personas todas juntas en este auditorio. La situación actual no nos ha permitido eso, pero sí nos ha permitido llegar a más de 600 personas que ahora mismo están conectadas y lo cual nos hace muchísima ilusión. A nosotros cuando nos han comunicado ese número de personas solamente tenemos que pensar una cosa, que hemos conseguido llegar a un número de personas que están ilusionadas por seguir hablando de la sala y el servicio. De manera que a lo largo del día de hoy lo que vamos a intentar hacer es reflexionar sobre esa figura del anfitrión, de dónde viene y hacia dónde puede llegar a ir. Como comentábamos, vamos a tener la posibilidad de tener una mesa redonda con 4 profesionales, cada uno de una punta del globo terráqueo, de manera que es una oportunidad única. Y además vamos a tener la oportunidad de poder compartir un café en esos talleres que hemos denominado de tú a tú con 5 profesionales muy importantes. José Mari, no sé si quieres tener unas últimas palabras antes de que arranquemos con nuestra primera pequeña introducción. No, yo creo que, nada, agradeceros vuestro trabajo y yo creo que lo mejor es que vayamos entrando en materia y nada, y hay una pequeña, ¿no? Ponencia introductoria que vais a hacer, o sea que nada, os escuchamos, Maggi. Gonzalo, gracias. Gracias, eskerrik asko. Bueno, dicho esto, durante todos estos años, durante los 6 años con que ya llevamos trabajando el mundo de la sala con grandísimos profesionales del sector que nos han apoyado y que han estado siempre con nosotros, siempre la palabra anfitrión ha sido prioritaria, ha estado ahí y la hemos tratado de muchas maneras. Los que nos habéis seguido y habéis estado con nosotros, sabéis que los lemas de cada uno de estos hosts de estos 5 años anteriores han ido cambiando, han ido estando actualizados con el sector. En esta ocasión, más actualizado era imposible. Entonces, vamos a hablar de qué es el anfitrión. Pero para poder hablar del anfitrión, vamos a repasar un poco su importancia y vamos a arrancar. Vamos a intentar arrancar con una sonrisa. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps,
Don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Pues, Maggi, tengo una pregunta que hacerte. Si verdaderamente a lo largo de la historia han pasado muchas cosas importantes que han hecho que se cambiara la evolución de la historia y que pasaran cosas en la humanidad. Pero yo te pregunto a ti, ¿verdaderamente el anfitrión ha conseguido cambiar cosas? A ver, hay que tener en cuenta un poco el contexto de lo que es un anfitrión y que un anfitrión realmente lo que hace es prepara la experiencia de sus invitados, de manera que conoce a sus invitados y entiende sus necesidades y además organiza y prepara su casa para recibirlos. Bien, vale, estoy de acuerdo contigo. Prepara la experiencia, pero también yo reflexionaría sobre el mercado en la actualidad. Hay una gran oferta de experiencias, de pruebas, de todas aquellas experiencias estandarizadas y probadas que verdaderamente están funcionando. ¿Tú crees que entonces el anfitrión es necesario o hay que invertir si verdaderamente hay tanto en el sector? Es que un anfitrión no solamente está, sino que un anfitrión también se es, de manera que es importante. Claro, se es, pero si en la situación actual tenemos algo que es, por ejemplo, el delivery. El delivery es una tendencia ahora mismo que está ahí gracias a todo lo que nos está sucediendo. Pero, ¿qué pasa con el anfitrión y el delivery? ¿Se pierde esa atención previa? ¿Desaparece la despedida del anfitrión? Bueno, esa unión del anfitrión con el delivery es una parte que debemos de reflexionar como conjunto. Es decir, tenemos que intentar encontrar la unión del anfitrión con el delivery. Pero es que un anfitrión es importante para que las personas tengan un punto de referencia en tu casa y que sirva para no solamente para recibir y para despedir. Vale, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo hasta el momento, pero ¿crees que realmente es necesario si, por ejemplo, tenemos la informática, la digitalización, la inteligencia artificial, que son rasgos que están diferenciando este momento actual? ¿Crees que teniendo todo eso, el cliente que ahora mismo busca una atención actualizada y personalizada no se lo puede dar a través de eso? Bueno, sabemos que las inteligencias artificiales ofrecen ciertas cosas, pero hay otras que no nos pueden ofrecer ahora mismo, como puede ser realmente el conocer e identificar, las necesidades de un cliente y saber anticiparse a las mismas. Vale, recapitulamos con lo que me has dicho. Prepara la experiencia, ya está. Recibe a personas, asume las necesidades del cliente, se anticipa a la experiencia, pero hay muchos clientes que hoy en día piden mucho más que una experiencia gastronómica, que está muy bien, pero piden una experiencia completa, una experiencia que posiblemente se pueda conseguir a través de la tecnología, ¿vale? Que nos puede impulsar todo esto. Bueno, pero es que un anfitrión también aporta valor a la experiencia, es decir, no es un muñeco que tengamos en el restaurante, es alguien que aporta. Vale, pero también hay una serie de intangibles que son tremendamente importantes, no son imprescindibles. Entonces, no sé, ¿por qué no va a haber una persona para esto? Bueno, es que realmente la figura del anfitrión no tranquiliza únicamente a lo que es al cliente, sino que tranquiliza también al equipo. Es la persona de referencia o puede llegar a ser el líder del equipo. Vale, terminando con esta primera parte y esta primera reflexión. Entonces, recapitulamos. Prepara la experiencia, ya está, recibe a personas, asume las necesidades de los clientes y se anticipa a ellas. Nos aporta valor, nos da tranquilidad. Pero hombre, ¿verdaderamente tú crees que aparte de todas estas cualidades un anfitrión podría llegar a ser cualquier cosa? Porque he dicho sí. No. ¿Me quieres intentar decir que un hipopótamo podría ser un anfitrión? Hombre, no sé hasta qué punto, pero no me importaría, por hacer una diagnosis diferente, si exploramos esa vida. ¿Por qué no? Vamos a verla. Bueno, vamos a ver cuáles son las cualidades que nosotros realmente vemos en un anfitrión, ¿no? Nosotros en un anfitrión lo que estamos viendo es que debe de ser alguien observador, es decir, tiene que tener la cautela de poder observar todo lo que ocurre a su alrededor sin interferir tampoco dentro del sistema, de manera que sí que guardaría coincidencia. Además, debe de ser versátil, es decir, debe de saber adaptarse a diferentes escenarios o situaciones que se vayan a dar en su día a día. Bien, pero yo te preguntaría, ¿crees que un anfitrión tiene que ser ágil y rápido? Por supuesto. Evidentemente este animal aparentemente no lo es, pero es al final el que tiene mejor capacidad de reacción en la naturaleza.
No debemos olvidar que también el restaurante en sí es un ecosistema, de manera que debemos de procurar no solamente hablar del anfitrión y de guardarse las necesidades, sino también entender la realidad que tenemos en nuestro restaurante y saber permitir el desarrollo del resto de las personas que forman ese ecosistema. Cuando hemos empezado a darle vueltas a todos estos aspectos, nos salía un objetivo y creemos que, bueno, es de los más importantes para el anfitrión, que es el de protector. Y evidentemente, si alguien no es más protector de la naturaleza, es imposible. Pero bueno, además, dándole un tono más de seriedad y fuera de toda broma, yo creo que deberíamos de empezar a hacer un repaso, y después de haber hablado un poco en general, a la historia del anfitrión. Entonces, no sé si nos podrías hacer una descripción rápida, ¿vale? De qué ha pasado, no sé, desde hace 6.000 años. Bueno, intentar hacer un resumen de 6.000 años en 5 minutos puede resultar un reto importante, de manera que vamos a intentar coger solamente 4 hitos que han marcado un poco lo que es la evolución de este anfitrión a lo largo de todos estos años, ¿no? Para ello, lo primero que tenemos que analizar es de dónde viene la palabra anfitrión, a cuándo se remonta. Pues realmente anfitrión se remonta a la antigua Grecia. Es decir, estamos hablando de la antigua Grecia, donde Anfitrión era un rey de Tebas, donde tras una victoria bélica, Zeus se persona en su casa, adoptando la forma de anfitrión para engañar a su mujer. Y lejos de molestarse ante esa situación, Anfitrión realmente se ve honrado con que Zeus haya elegido su casa para realizar esa aparición, y es por eso que desde entonces se llama anfitrión a todo aquel que abre su casa y comparte todo lo suyo con sus invitados. Entonces, partiendo de esta base, tenemos que también tener en cuenta los antiguos banquetes y las antiguas maneras de realizarlos. Es decir, desde la antigua Mesopotamia ya existían banquetes en honor a diferentes personas, bien por logros bélicos o bien por lo que serían celebraciones, como pueden ser el Año Nuevo o un momento de prosperidad. De manera que esa figura a la que se le rinde tributo lo estamos teniendo desde hace mucho tiempo. Luego, durante la Edad Media, este anfitrión que estábamos viendo en la antigua Mesopotamia empieza a adquirir un nuevo carácter. Digamos que empieza a querer agasajar a sus invitados y empieza a querer ostentar un poder sobre el resto de las personas. Es por ello que este anfitrión realmente durante esos banquetes medievales no estaba al mismo nivel que el resto de sus invitados, sino que estaba en una situación un poco más elevada, con esa idea de agasajar a los invitados. Además, en esta época es cuando empiezan los numerosos servicios durante el banquete, además de pequeños bailes o pequeñas danzas entre los diferentes tipos de servicio. Y realmente estos banquetes siguen la misma línea hasta hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, donde antes de esta revolución, con la llegada de Luis XIV al Palacio de Versalles, toda esa ostentación y esas fiestas empiezan a tomar forma en maestros de ceremonias que realmente velan porque todo se cumpla tal y como desea el anfitrión de la corte, que en este caso era Luis XIV. Con la caída de la monarquía francesa, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una gran cantidad de personas que tienen un conocimiento muy grande en alta cocina y además en mucha capacidad de servicio. De manera que es entonces cuando nace los restaurantes como los conocemos actualmente, porque realmente ya existían lugares donde se podía beber o donde se podía comer, pero no tenían la denominación de restaurante como lo tenemos ahora. Con esto llegamos al siglo XX, que es, digamos, en este repaso que estamos haciendo, es antes de ayer, ¿no? Y con esto lo que ocurre es que tenemos que analizar un poco esa primera parte, esa primera mitad del siglo XX, ¿vale? Donde tenemos 2 guerras mundiales, en España tenemos una guerra civil y tenemos además la crisis de finales de los años 20. De manera que durante la primera mitad del siglo XX casi lo importante era sobrevivir. Y no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando empiezan a nacer modelos gastronómicos donde lo que priorizan es la inmediatez del producto o la adquisición del mismo frente a esa personalización de lo que sería el servicio.
Y de esta manera, más o menos, llegamos al siglo XXI. Sí, hombre, agradecerte que en escasos 3 minutos has conseguido resumir 6.000 años de historia y lo que ha pasado con el anfitrión en tantísimo tiempo. Y te lo agradezco, de verdad. Pero yo me quedo simplemente con los 20 últimos añitos de historia. Para que os hagáis una idea, hace muy poco todavía estamos hablando en pesetas, aunque quede lejos, ¿eh? Todavía estamos hablando en pesetas y un café costaba 60 céntimos, lo cual está muy divertido. Pero también hago otra analogía. ¿Os acordáis lo que era el QR? Bueno, ¿por qué digo y hago esta pregunta así? Algo como el QR que nació en el 94 por allá en el siglo pasado, hoy en día es una de las cosas más tecnológicas que tenemos y nos está ayudando y nos ha salvado un poco la vida a todos los restaurantes, sobre todo como argumento y como herramienta de venta. O sea, la herramienta de venta del QR ha sido maravillosa y os garantizo que tiene muchísimos años ya, ¿no? Bueno, sin terminar de tratar ese efecto 2000, ¿vale? Sí arrancaría ya con una reflexión de qué es el anfitrión actual, para ir bajando, ¿vale? Entonces, yo sí me iría a qué diferentes anfitriones nos podemos encontrar. Entonces, yo creo que la gestión, no solamente, porque además es una palabra que hemos utilizado mucho en los juegos anteriores. Hemos hablado de la gestión de personas, la gestión de los equipos, la gestión económica, la gestión financiera. Muchos de los que nos estáis escuchando habláis y os formáis alrededor del mundo de la gestión. Eso ha hecho que cambiara el anfitrión actual. Pero si tenemos que aglutinar 3 grandes fórmulas o entidades, ¿cómo serían? Bueno, realmente viendo esos 3 anfitriones actuales que podemos llegar a ver, yo creo que por un lado podríamos tener un anfitrión más clásico, ¿vale? Que tiene un estilo como muy marcado, que en muchas ocasiones puede ser de una formación autodidacta y en caso de haber tenido una formación reglada, puede pertenecer a esa generación con un estilo muy marcado, ¿no? Es además una generación de anfitriones que tienen una relación de amor-odio con lo que sería la tecnología y puede que no se lleven demasiado bien con los ordenadores. Algunos nos sentimos muy identificados con este tipo de anfitriones. De hecho, han sido nuestros maestros en la mayoría de los casos y estamos un poco ahí a caballo entre ese anfitrión clásico y nos estamos sumando, ¿no?, a ese tercer anfitrión que ahora os explicaremos, ¿no? Pero ese segundo anfitrión al que nosotros queremos hacer referencia es un anfitrión multidisciplinar. Ese que está a caballo entre los años 70, años 80, cuando empieza a haber un incremento de los centros de formación y empieza a surgir la necesidad de que vaya mucho más allá de prestar un servicio y recibir, como decíamos antes. Va mucho más allá. Lo que busca es gestionar, como decíamos antes. Es el anfitrión multidisciplinar, que casi sería como un pulpo, que puede hacer 1000 cosas y no solamente desde el aspecto y el punto de vista de la parte técnica, ¿vale? Hace de todo. Y con esto, digamos que llegamos a la última generación, casi podemos decir, de anfitriones, que es un poco hacia donde creemos que realmente puede ir los anfitriones actuales, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días a través de diferentes disciplinas, ¿no? Estabas comentando, Gonzalo, que cada vez el anfitrión está aprendiendo más de gestión, de psicología. Hay otra rama que se nos ha sumado a este conocimiento del anfitrión y es la antropología. A través del estudio de las culturas, nuestro compañero Sergio Gil ha sacado incluso casi una teoría acerca de la relación entre la antropología y la gastronomía, denominada la gastropología. Y es a través de esta rama de la que denominamos el anfitrión flotante, que parece un poco etéreo, pero es que hay que tener en cuenta que realmente podemos intentar conseguir tener este tipo de anfitrión a través de teorías económicas, donde se sostiene que gran parte del crecimiento de las sociedades occidentales puede venir a través de la inversión en un nuevo tipo de introduciendo un nuevo tipo de variable que se llama capital humano, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esa gestión de personas, de esa gestión de los equipos, pero además de aglutinar todos esos conocimientos que estábamos diciendo por parte del anfitrión multidisciplinar, ¿vale? Este anfitrión flotante domina además toda esa parte de intangibles, esa cosa esos aspectos de dentro de un servicio que nos cuesta medir. Es por ello que muchas de las labores que realiza este anfitrión pasan desapercibidas a lo largo del servicio, pero resultan imprescindibles para un correcto servicio.
Pues aunque parezca mentira, estamos llegando al final de nuestra breve introducción de HOST 2020 en noviembre, de este primer HOST, ¿vale? Como nos ha dicho José Mari. Y yo me gustaría haceros partícipe de los problemas a los que nos encontramos Maggi y yo cuando arrancamos y empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a plantear este HOST, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero nos empezaron a salir muchas preguntas, muchísimas reflexiones. Os garantizo que nos juntamos con 30 o 40 reflexiones diferentes que nos hicieron plantearnos mucho qué os íbamos a contar. Y al final decidimos plantearoslas a vosotros. Entonces, creo que mejor cierre es lanzaros una serie de preguntas y reflexiones que os hagan pensar también a vosotros y le podéis dar un poco respuesta con lo que vamos a seguir viviendo en el día de hoy, en esta horita y media que queremos estar con vosotros. Entonces, para ello, ¿y ahora qué? ¿Qué nos espera ahora? ¿Tenemos fuerzas para superar otra situación como la actual? Si hacemos una reflexión sobre la teoría de la evolución de Darwin, que solamente sobrevive aquel que se adapta, ¿podríamos decir que responde al anfitrión actual? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué se espera de los anfitriones actuales que van a salir de esta situación? ¿Cómo nos vemos en 10 años? ¿Realmente la tecnología, los robots, la informática pueden sustituir la esencia de un anfitrión? ¿Cómo conseguimos enamorar a una generación que tiene una visión del mundo distinta de la nuestra? ¿Todos podemos ser anfitriones? ¿Es el delivery nuestra salvación o la certificación de que el anfitrión está a punto de terminar? ¿A dónde nos van a dirigir estas restricciones? ¿Qué vamos a sacar de ellas? ¿Espera el nuevo cliente lo mismo que el de antes? Con todo esto que he dicho hasta el momento, ¿todo vale? ¿Dominamos realmente la tecnología? ¿Creéis que el nuevo anfitrión debe ser realmente multidisciplinar, como acabamos de definir hace un momento, o debemos de volver a la especialización y a la técnica? ¿La digitalización es realmente la solución para el anfitrión? ¿Podemos ser anfitriones con el delivery? ¿La figura del anfitrión es válida en 2050? Y para ir acabando, ¿han cambiado los valores reales del anfitrión? ¿Son exportables los modelos del anfitrión a otras culturas? Queríamos hacer una reflexión sobre nuestra experiencia, nuestro conocimiento, contar con todos aquellos agentes del sector que hemos ido estos días y durante este tiempo consultándoles de cómo veían esta situación, y queríamos dar un toque de realidad y optimismo al mismo tiempo, y por eso vamos a dar paso a una siguiente actividad que va un poco linkada a esta reflexión que os hemos hecho. Entonces, invitaros a quedaros todavía, porque vamos a comenzar con la mesa redonda. Para ello, voy a ir invitando poco a poco a los diferentes ponentes que se nos van a unir desde diferentes partes del mundo. Desde Lima nos atiende en directo Inés Castañeda. Desde Singapur tenemos a Nuria Gibert y desde Larrabetzu tenemos a Aitor Maiztegui. Y aquí tenemos en directo, perdona, a Juan Diego Sandoval. Diego, por favor. Hola Inés, hola Aitor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para que la gente se ubique un poco, ¿vale? Voy a explicar un poco quiénes sois, ¿vale? Porque digamos que os hemos pedido que vengáis hoy aquí, pero vamos a contextualizaros un poco. Entonces, en primer lugar, Diego, bienvenido. Hemos aprovechado que tenías aquí otra actividad para enredarte aquí en el Culinari. Bueno, Diego es el encargado de la dirección de sala y cuida todos los detalles del restaurante Coque de Madrid. De formación autodidacta, digamos que adquieres todo tu conocimiento a través del negocio familiar, ¿no? Y con una seña de identidad de que quieres tienes un sello impecable y un sello propio, ¿no? Es un poco lo que estás intentando transmitir en Coque día a día. Además, ahora habéis lanzado también en este momento el Coqueto Bar, de manera que estáis ahí un poco a tope, ¿no? Primero, dar las gracias siempre a esa institución por dar voz a la sala, ¿no? Por dar voz a
este conjunto de personas maravillosas que amamos la profesión y que sentimos todo esto como parte nuestra. Daros las gracias siempre por invitarnos y por tener tanto cariño hacia esta profesión y entonces nos sentimos apoyados y mimados. Como comentaba, desde Singapur tenemos a Núria Gibert, que conoce también el mundo de la hostelería desde pequeñita, porque el restaurante familiar en Gai Barcelona, digamos que ha sido un poco su cuna y la base de su conocimiento. Mientras estaba en esa formación en sala o trabajando en el restaurante familiar, adquirió una licenciatura en químicas. Yo también, así que digamos que en eso compartimos licenciatura, lo cual nos permite tener una visión de la gastronomía casi incluso un poco más global y permite tener mucho más conocimiento, ¿no? Desde 2017 está en Singapur y es actualmente la directora de operaciones del restaurante Gai. Buenas tardes, Núria. Hola, ¿qué tal? Bueno, también quería decir muchas gracias por haber pensado en mí para invitarme para participar en esta mesa redonda. Ha sido un placer. Bueno, desde la Rabetsu, desde el restaurante Azurmendi, tenemos a Aitor Maiztegui, profesional más, digamos, del mundo del vino, con formación de sommelier tanto en Madrid como en Basque Culinary Center. Actualmente trabaja en el restaurante Azurmendi como head sommelier. Entonces, buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes a todos. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en esta mesa redonda con todos y nada, muchas gracias. Bueno, y por último, a casi la benjamina de la mesa redonda, Inés, nacida en Madrid, pero casi podría decirte de ciudadana de un lugar llamado Mundo, ¿no? Digamos por la ascendencia mexicana y portuguesa que tiene, además del nacimiento en Madrid. Tiene también una base de formación en casa, dado que sus padres también, su familia posee un restaurante en Madrid. Y tras haber cursado aquí en Basque Culinary Center la carrera, digamos que aprovechó las prácticas para conocer mundo, ¿no? Y estuviste en Arisawa durante una temporada y al finalizar la carrera decidiste emprender un viaje a Australia, que a partir del cual en enero del 19 te llevó a Lima, a Perú, al restaurante central y después de haber sido jefa de partida, digamos que te unes al equipo de Mater con el objetivo de tener una relación entre la sala y la cocina y ir en ese mundo de la investigación, ¿no? Eso es. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, también agradecer en primer lugar la oportunidad al Basque Culinary Center de poder ser parte del host. Para mí es un honor y he estado viendo, bueno, a lo largo de los años todas las sesiones, entonces de alguna forma poder participar para mí en estas sesiones es una oportunidad increíble, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una preguntita rápida para cada uno, ¿vale? Así antes de aterrizar un poco. Entonces, Diego, como segunda generación dentro del negocio familiar, vuestros padres tuvieron un tipo de anfitrionazgo, vamos a decir. ¿En qué ha cambiado ese anfitrionazgo cuando habéis heredado el negocio los hermanos? Bueno, como en la vida todo cambia, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de nacer en una casa que la llamamos la casa de los sueños, ¿no? Eran dos personas maravillosas, ¿no? que pensaban solamente en el disfrute de los demás, ¿no? Nos inculcaron siempre de pequeños que servir a los demás era una bonita forma de ser feliz, ¿no? Y creo que hicieron un trabajo maravilloso. Entonces, el mérito, casi todo, por no decir todo, viene de ellos. Las maneras de servir de antes, todo ha cambiado, ¿no? Hemos mejorado también por nuestra manera de vivir y de visionar este mundo. Hemos viajado mucho por el mundo para ver los diferentes puntos de vista, cómo es el servicio en Asia, cómo es el servicio en Europa, en las diferentes casas, ¿no? Nos hemos llenado de todo ese conocimiento, ¿no? para poder integrar y para poder expresarlo eso en el Coque, ¿no? En Coque Madrid, ¿no? Este nuevo restaurante que abrimos en la capital. Venimos de un pueblecito pequeño, una familia humilde,
Y crecer con ellos fue algo maravilloso porque nos inculcaron todo esto, ¿no? Que ahora estamos viviendo y que ahora estamos expresando y dando a conocer a los demás, ¿no? Todo sale con una inercia muy bonita y nos basamos siempre en técnicas y bases de ellos, porque creo que eran personas con unos valores muy potentes dentro del mundo del anfitrión, ¿no? Ahora Coque se basa en el marco de la gastropología, ¿no? Creo que ahora hay que subirse en estas tendencias y ahora el mundo de la sala creo que va por este camino, ¿no? Ya no solamente, como habéis expuesto aquí en el inicio, no solamente un jefe de sala ya se dedica al servicio de sala, a hacer un buen emplatado, a hacer un buen servicio dentro de lo que era el servicio clásico en las salas en el mundo, en España y en Europa. Ahora creo que un anfitrión, aparte de todo lo intangible que también habéis hablado, que es mucho, ¿no? Lo que sucede en un restaurante, por ejemplo el nuestro, ¿no? Que es un restaurante muy experiencial en el que el cliente entra y le agarras de la mano, en este momento es virtual, y lo llevas por diferentes puntos de nuestro restaurante para disfrutar de todos los espacios, ¿no? Disfrutar de cada estancia, porque creíamos cuando pensamos en Coque que debería de ser eso, ¿no? Que cuando el cliente nos visitara se olvidara del mundo, se olvidara en este caso, todo lo que está sucediendo, que lo estamos recogiendo ahora, ¿no? El cliente cuando entra al restaurante nos da las gracias por estar primero en este momento y por todo lo que le hemos hecho de sentir, de olvidarse de todos estos problemas que hay, ¿no? Entonces, hablamos los hermanos y decimos, lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido un lugar en el que el cliente entra y con todos los problemas que hay ahora, conseguimos que el cliente entre dentro de nuestro sueño y viva, que se evada, ¿no? viva eso, que ¿no? se olvide un poco... Viva lo que es lo intangible, el aroma de cada sala, la música en cada sala, lo que sucede en cada sala, en cada espacio. Todo eso es algo que nos llena, ¿no? Cuando el cliente sale y dice, me he sentido como en casa, ¿no? Ese es el anfitrión que ahora buscamos todos, un poco gestión, un poco psicología, un poco también recursos humanos, ¿no? Estar más cerca del equipo, de la gente. Antes el anfitrión era muy estadista, ¿no? Era como muy jerárquico, es la palabra, ¿no? Que engloba esto. Él era el que mandaba y para llegar a él no era accesible, no era los servicios en las casas francesas. Te tenías que dirigir siempre a cada rango, ¿no? Ahora creo que hemos abierto más todo, somos más accesibles, estamos en otro siglo diferente, en el que cuenta más lo humano, en el que cuenta más escuchar, encontrarnos. Antes era abrazarnos, ahora es abrazarnos con la mirada, ¿no? Creo que ahora este camino es importante, creo que vamos a tener mucho tiempo ya con nosotros y creo que se va a quedar lo de la mascarilla, ¿no? Tenemos que jugar ahora mucho con la mirada, con sonreír más con la mirada al cliente, con gesticular las manos. Trabajaremos más todo este aspecto porque ya solamente por respeto creo que vamos a tener que llevarla, ¿no? Y bueno, pues adaptarse siempre cuanto antes a las circunstancias creo que nos llevará a un mundo mejor. En Coque queremos tocar la piel del cliente sin tocarle ahora, ¿no? Inventamos que los cubiertos sean calientes, fríos, que la servilleta cuando el cliente la toque le estés tocando, ¿no? Diga, oye, hay algún pensamiento detrás, ¿no? Hay algo que están pensando para que suceda, ¿no? Eso es lo que creemos que tenemos que trabajar ahora en eso intangible que también llena tantos espacios, ¿no? Sí, no, digamos que estamos como en un momento en el cual, digamos que yo creo que nos ha venido bien a todos para poder parar, analizar un poco y descubrir realmente a lo mejor ese libro que teníamos pendiente de leer y de repente decir, este libro que tenía tanto tiempo aquí para leer, por fin me lo voy a leer y voy a empezar a aplicar porque me han dicho por ahí que si aplico esto puede llegar a funcionar, ¿no? Inés, tengo una pregunta para ti y es, tú que conoces un poco lo que es casi la totalidad del globo,
¿qué diferencias y similitudes dirías que tiene el anfitrión latino con el europeo? Bueno, pues yo en primer lugar sí que me gustaría contar un poco cuál es mi posición, porque me hace tener yo creo que un punto de vista diferente. Yo de profesión sí soy cocinera, llegué también a Central como jefa de partida y bueno, al cabo de unos meses ya realmente me di cuenta de que quería participar también de forma activa en los proyectos de Mater Iniciativa, que es el centro de investigación, pero de alguna forma no perder ese contacto con la sala y con el servicio, que es algo que me hace feliz. Entonces, bueno, de alguna forma tengo esta posición intermedia entre lo que es Mater Iniciativa, la cocina y la sala, y puedo de alguna forma tener este contacto activo con el cliente. Y bueno, analizando un poco la situación me doy cuenta de que también es muy complicado generalizar, ¿no? Tanto si hablamos como de Europa como de Latinoamérica, querer generalizar en unas características determinadas, tanto en Europa, en el norte como en el sur, vemos diferencias abismales. Entonces también querer generalizar en Latinoamérica es complicado, pero sí que yo diría que podríamos encontrar como una serie de características que para mí hacen como único el sistema de trabajo, la tendencia de la sala en Latinoamérica, ¿no? Uno para mí yo creo que sería un poco el tema de la adaptabilidad, que sobre todo yo creo que ha sido una característica que nos ha venido súper bien en todo este contexto que estamos viviendo. Veo que hay mucho menos protocolo, quizás en el servicio de atención al cliente, somos menos rígidos y de alguna forma mucho más abiertos y de alguna forma esto nos hace ser más adaptables a todo tipo de cliente, ¿no? También ahora hemos visto como una transformación total de la clientela, nosotros dependíamos muchísimo del turismo y de un momento a otro pues hemos tenido que enfocarnos a otra tipología de cliente y sí que ser adaptables y tener esta cercanía o más que nada no tener tantos protocolos, ¿no? No ser tan sistemático para muchas cosas nos permite anticiparnos y adaptarnos a cualquier tipología de cliente que haya, ¿no? Y de alguna forma querer hacerlo feliz y que salga contento cuando se vaya por la puerta. La segunda para mí sería también la cercanía y la calidez. Yo creo que también es algo que se hereda de la cultura del país. La gente aquí te das cuenta de que, bueno, también con una similitud con lo que es el sur de Europa, ¿no? Pero de alguna forma son muy cálidos. Ves estas ganas que tiene la gente de querer agradar desde el corazón, ¿no? Sobre todo una característica tan importante para un anfitrión. Y bueno, también algo que para mí se ve mucho, que es la sonrisa y la felicidad de querer agradar con el tema de la mascarilla, por ejemplo. Te das cuenta, ¿no? Que al final es algo que se lleva en los ojos y se lleva en la cabeza y en la forma de ser, y que la sonrisa al final no solamente está en la boca. Y por último decir que, bueno, a mí me parece que en Latinoamérica de alguna forma la atención al cliente es una tendencia todavía joven, donde no hay a lo mejor un movimiento súper caracterizado con unas características muy definidas, sino que es un movimiento que todavía está empezando, de que, bueno, de alguna forma sí hay referentes, pero faltan todavía creativos y gente en la sala que de alguna forma quiera diferenciarse y de lo que se está haciendo en el resto del mundo y tener una corriente única a la forma de atender, en la forma de entender lo que es el servicio al cliente, ¿no? También yo veo, por ejemplo, que sí que lo diferencio mucho con Europa, es esta carencia a lo mejor que hay en el sistema a la hora de que haya formación, ¿no? La formación para mí es imprescindible, lo vemos mucho, por ejemplo, en la cocina, pero a nivel de atención al cliente, aquí todavía no existe a lo mejor una formación como es, por ejemplo, el Basque Culinary Center, que de alguna forma haga grandes profesionales y a lo mejor volvernos un poco más técnicos o más rigurosos en determinado sentido, ¿no? Y por último también el enorgullecimiento de la profesión, ¿no? Es decir, aquí todavía a lo mejor la parte de atención al cliente no está tan, no bien vista, pero de alguna forma tan estructurada. Entonces faltan esa gente para mí de alguna forma que se sienta orgulloso de ser parte del equipo de sala y que tenga el carisma, porque para mí no todo el mundo sirve para lo que es la atención al cliente, tienes que tener el carisma y de alguna forma unas características como persona que te hagan agradar, ¿no? Que te hagan querer hacer sentir bien al cliente, que te hagan entenderlo, la psicología y poder anticiparte a todas las necesidades que tengas, ¿no? Entonces, bueno, para mí serían más que nada eso, la adaptabilidad, la cercanía y la calidez que tenemos aquí en Latinoamérica. Una nueva corriente que, por supuesto, tiene muchísimo potencial porque hay un montón de restaurantes y de profesionales increíbles aquí, pero que de alguna forma todavía es joven y no ha terminado de definirse por completo. Bueno, lo bueno es que estáis ante una oportunidad única, ¿no? De aprovechar todos esos jóvenes que están llegando allí y que, bueno, que venís como con la mente un poco más abierta, ¿no? O desde luego con un conocimiento mayor para saber, digamos,
hacer enamorar a las nuevas generaciones de allí con una profesión tan bonita, ¿no? como es la de la sala. Tal cual, efectivamente. Y yo me doy cuenta en Central de, bueno, al final somos un montón de gente de todas partes del mundo y sobre todo la tesitura y el contexto actual nos ha llevado a todos mucho a los límites y la verdad es un placer trabajar con la gente con la que trabajo y ver estas ganas de, sobre todo, de hacer cosas diferentes, de mantener la energía y el estar motivado y llevar la camisa puesta, ¿no? Aitor, para ti, ¿cuáles dirías que son los valores del anfitrión actual o cuáles serían las características que tiene que tener? Bueno, creo que una de vamos a decir, de los recursos que tiene que tener un anfitrión, de los muchos que puede haber, ¿no? Creo que son el respeto, creo que son la cercanía, creo que son ser observador, saber lo que el cliente va a querer en cada momento, creo que puede ser la generosidad. Luego también creo que uno de los objetivos, ¿no? De un buen, vamos a decir, de un buen anfitrión, creo que son que el cliente, o en este caso hablando de la restauración, que el cliente salga feliz, que se sienta especial, ¿no? Que tenga un trato un poco, que él se haga sentirse un poquito diferente, ¿no? Que tenga un trato especial. Creo que hoy en día también con la situación que tenemos, creo que es muy importante aportarle seguridad en el sitio de espacios, de luz, también creo que es importante, tener mucha higiene, tanto en todos los espacios que podemos tener en el restaurante, tanto como nosotros en el equipo, de usar geles en cada momento, de la parte digital que habéis comentado antes, creo que también es importante a la hora de ofrecer las cartas. Bueno, creo que sería una de las muchas opciones que podría haber. Sí, yo creo que uno de los puntos que has resaltado, como es el tema de la seguridad, yo creo que realmente nosotros como anfitriones siempre hemos luchado por esa seguridad del cliente, ¿no? Hasta hace 6 meses nadie sabía casi lo que era un gel hidroalcohólico, pero sabíamos que teníamos que mantener la seguridad de los clientes simplemente cuidando sus alergias, de manera que yo creo que esa seguridad se ha incrementado o se ha visto transformada de otra manera, ¿no? Es decir, si antes cuidábamos al cliente con el tema de las alergias, actualmente seguimos cuidando de él, pero además nos preocupamos un poco de que cuando viene a nuestro restaurante, un poco como decía Diego, de conseguir evadirle de todo lo que hay fuera, ¿no? O sea, es decir, que cuando venga a nuestra casa, que se olvide por un segundo, como decimos, del bicho y que disfrute de la comida. Exacto, darle esa parte de confianza y tranquilidad para que pueda disfrutar de una experiencia, creo que es importante, ¿no? Y luego, por último, Nuria, nosotros a lo mejor no conocemos tanto el mercado asiático como tú, de manera que, ¿qué retos crees que se presentan al anfitrión en Asia? La tecnología, básicamente, es lo que estábamos hablando hasta ahora, hasta dónde llega el trato humano sin pasarte de la raya por todo el tema de seguridad y hasta dónde, como anfitrión, puedes hacer que la gente se sienta cómoda en casa. El cliente asiático es un tipo de cliente que ya de por sí no le gusta el contacto físico. Es un tipo de cliente que cuando viene a comer tienes que identificar muy bien, o sea, cuando va a comer si es para una celebración o es porque ya están acostumbrados a hacerlo cada día. Aquí en Singapur van a comer fuera, van a desayunar fuera, cenan fuera y hacen el supper también a las 12 de la noche fuera, nadie cocina en casa. Entonces también tienes que identificar si ese cliente viene a comer o viene a disfrutar, si puedes aconsejarle más cosas o no, si puedes incluso hacerle una broma o no para hacerle sentirse un poco más relajado. La cultura tienes que jugar un poquito más. Digamos es que entonces complicado, tienes que entenderlos. Sí, no, me refiero, o sea, a lo que quería hacer reflexión es que realmente así como, por ejemplo, los que estamos aquí estamos más acostumbrados a ir a un restaurante pues en un tono de celebración o de reunión, digamos que vosotros tenéis el reto de identificar las numerosas situaciones bajo las cuales una va a un restaurante, una de las cuales puede ser simplemente conseguir comer y saciar una necesidad básica. Exacto, es como que tú a veces estás en casa y no te apetece hablar con nadie, pues también tenemos clientes así.
Entonces, bueno, lo que me costó un poco más es identificar eso, porque a veces por mucho que antes sin la mascarilla sonrías o por mucho que intentes ahora más con gestos o con miradas, es difícil llegar al corazón de los clientes y tienes que trabajártelo un poco más. Os voy a tener que lanzar una pregunta muy rápida porque al final se nos está yendo el tiempo en esta conversación tan animada. Realmente creo que nos podríamos quedar 3 horas más. De manera que os lanzo una pregunta, ¿vale? Y intentar ser breves cada uno. Una pregunta solamente. Entonces, ¿cómo creéis que va a evolucionar el anfitrión? Tenemos 30 segunditos. La evolución tiene que ser tema digital, tema de poder atender al cliente en diferentes, o sea, ya no al cliente, sino también al grupo. O sea, el anfitrión ahora tiene el poder en crear un grupo humano que no solamente tenga el valor del anfitrión, sino que cada persona, cada personal que tengas a tu lado sea el anfitrión. Ese es yo creo, donde va a ir ahora mismo el tema del anfitrión. Ya no va a haber como una figura de anfitrión, sino va a haber una figura de anfitrión que tiene que crear anfitriones en cada uno de ellos, porque está en su peso, está en su persona, el peso de la mesa, en el que todos los detalles que ocurran tienen que ser de anfitrión, o sea, sí, total. Digamos que al final es de la misma manera que se solía usar el formador de formadores, tendrá que ser el anfitrión de anfitriones, eso ¿no? Es, ahí va, por mi pensamiento, vamos. Inés. Pues yo creo que la figura del anfitrión para mí es imprescindible, es al final la parte más personal de una experiencia gastronómica y de alguna forma yo creo que puede evolucionar, es decir, la figura del anfitrión para mí es imprescindible, pero quien la desempeña quizás es lo que sí puede cambiar, puede ser el mismo cocinero, por ejemplo, que tenga este trato personal con el cliente, puede ser quizás una máquina. Lo que sí yo veo es que al final la parte humana es imprescindible, ¿no? Se trata al final de hacer sentir cómodo al cliente, de hacerlo sentir feliz y quizás ahí el factor humano es donde me parece imprescindible porque necesitas al final también conocer al cliente, entenderlo, anticiparte a sus necesidades y de alguna forma bidireccionalmente comunicarle el concepto y las ideas de un chef o de una forma de entender la cocina, ¿no? ¿Aitor? Pues yo estoy de acuerdo con lo que estabais comentando. Creo que es muy importante la figura del anfitrión porque creo que le da personalidad y le da alma a un sitio, a un establecimiento. Creo que tiene que haber una evolución también, cada vez tiene que seguir creciendo e ir mejorando esa figura del anfitrión. No sé si habrá un anfitrión o habrá varios anfitriones en un futuro, que creo que también puede ser, pero creo que es una figura importante sobre todo para expresar en el restaurante o en la casa de uno mismo lo que realmente queremos ofrecer, ¿no? O sea, transmitir es una manera de transmitir lo que realmente queremos ofrecer para que el cliente lo pueda entender, ¿no? Creo que es ese hilo de unión importante entre la casa y el cliente. Y por último, Nuria. Pues yo estoy también de acuerdo sobre todo con Inés, que cualquiera puede hacer el papel de anfitrión, no sé quién lo va a desarrollar en un punto, pero lo que sí que está claro, al menos ahora que nosotros hemos pasado ya COVID bastante, estamos viendo aquí que todos los restaurantes con una figura que te transmita una calidad humana, te transmita un trato, son los que están sobreviviendo. Otros restaurantes que son más tecnológicos o que no le dan tanta importancia en el servicio, está costando un poco más. Entonces yo creo que es una figura que va a durar. Yo por añadir una cosa más, creo que el anfitrión antes era cuando entraban en casa, ahora el anfitrión creo que empieza la reserva. El tema digital es muy importante. Creo que Diego Coquillas lo explicaba muy bien, de que la puerta del restaurante ya no es física, sino que la puerta es digital. Está en la nube y al final creo que cuando el cliente ya te busca, ya empieza el anfitrión. Tienes que estar muy preparado con tu página, con tu manera de reservar. Creo que es un paso importantísimo el que el anfitrión ya es digital también. Bueno, agradeceros una vez más a los 4, a Diego por estar aquí en presencial, Inés, Aitor y Nuria, vuestra disposición para estar aquí en esta jornada online de Host. Cuidaros y suerte.